Hoy quiero volver a hablarles acerca de las alucinaciones. Este comportamiento creativo que tiene la inteligencia artificial al momento de entregar una respuesta o entregar una tarea que le hemos encomendado. El ejemplo que va a ir ilustrando este video tiene que ver con un ejercicio real que realicé en un contexto de un diplomado que estoy cursando sobre inteligencia artificial y me parece súper útil porque esta es la forma normal en que estudiantes y muchos usuarios iniciados recientemente en el tema de la inteligencia artificial recurren a esta herramienta y el principal problema ocurre también cuando no somos capaces de darnos cuenta de la alucinación. Este ejercicio que les voy a mostrar acá está creado a partir de un tema que en lo personal yo conozco profundamente porque me dediqué muchos años de mi vida a la temática propiamente tal, en este caso del personaje José Francisco Vergara, el fundador de Viña del Mar, que participó en la Guerra del Pacífico y que tuvo un rol protagónico en la historia nacional del siglo XIX y sus propuestas de liberalismo desde el Partido Radical. Entonces, conozco muy bien al personaje, me dediqué muchos años desde el archivo histórico a estudiarlo y al realizar este ejercicio con una consulta breve, con una solicitud muy escueta de creación de texto, lo aplicamos en dos inteligencias artificiales, en Gemini y en ChatGPT versión Canva. Tienen, por supuesto, diferencias enormes en formato, en estructura, en extensión, en también la calidad de la información que se está entregando. Y aquí viene la temática más compleja. En ChatGPT Canva, la estructura se ve muy bien. La extensión obedece también a lo que se está indicando. Canva te ofrece también esta posibilidad de llevarlo a niveles distintos de tanto de estructura como de composición, de uso de palabras, de uso de conceptos y también el uso de inserción de citas de referencia en estilo APA, como lo vamos a poder apreciar acá, y que en apariencia está muy bien. Si yo no conociera del tema, me parecería que el producto generado por ChatGPT Canva es muy superior al que nos entrega Gemini. No obstante, todas las citas, el 100% de ellas, son alucinación, no existen, están bien estructuradas desde la forma en que se escribe una cita en formato para un texto o para un ensayo, pero ninguno de los autores, ninguno de los textos allí referenciados existe, pero más aún, eso podría ser un problema que era arrastrado y era una característica de casi todas las inteligencias artificiales. Pero lo que dice cada uno de los párrafos también está errado. Es una invención. No corresponde ni al personaje, ni tampoco, quizás podríamos decir que es una realidad correspondiente a la historia del siglo XIX y es una realidad correspondiente a la suma de muchos personajes históricos de Chile del siglo XIX, pero no en particular de este personaje denominado José Francisco Vergara y su rol en la Guerra del Pacífico y en su rol en la política nacional. Ergo, encontramos acá entonces que al hacer una pregunta sin entregar contexto suficiente y sin entregar base de información, puede estar ocurriendo esto. En el caso de ChatGPT, advertencia fundamental para el caso de utilizar las herramientas de inteligencia artificial en contextos educativos. Esta forma no es la que yo uso habitualmente, de hecho no es la que uso nunca. Solo al principio de los tiempos planteaba preguntas y esperaba que la inteligencia artificial se comportara como almanaque de conocimiento, como fuente de la verdad. No lo es. No lo es y por esa razón evitemos hacerle preguntas y también evitemos darle tareas sin el suficiente contexto, sin la suficiente información. En el caso de Gemini, dándole exactamente la misma tarea, escueta, breve, haz un ensayo con 5 párrafos y indica también referencias bibliográficas. En el caso de Gemini fue mucho más escueta la respuesta que nos entregó, pero el 100% de lo que está allí es correcto. Pensé que nunca iba a decir esto de una de las herramientas de Google, pero me está sorprendiendo tanto Notebook LM como este actual comportamiento de Gemini ante preguntas que son sin el suficiente contexto, sin la suficiente información. La propia herramienta fue capaz de ir a buscar información a la red. La referencia que ubicó allí, de hecho, es correcta, 2 referencias. En cambio, ChatGPT nos entregó 5
pero las 5 erróneas. En el caso de Gemini nos entregó 2 y una de ellas incompleta la referencia, pero real. Existen ambas. Una de ellas nos entregó inclusive con la posibilidad de descargar el documento y todas las afirmaciones allí contenidas son reales, son correctas. Desde esa perspectiva, entonces podríamos decir, cuando le estamos entregando, pero este es solo un ejercicio, podríamos replicarlo y ver cómo se está comportando en otras temáticas. Pero en este caso particular, lo que observamos es que Gemini, sin darle tanta información, logró estructurar una respuesta con las características idóneas de estar correcta, sin alucinación. En cambio, ChatGPT Canva logró entregarnos una respuesta muy estructurada, con títulos, subtítulos, con inserción de citas y referencias en cada párrafo, una lista de 5 o 6 em, libros que nos ofrece allí para ir a revisar el contenido en profundidad, pero todo lo dicho es falso, o al menos no corresponde al personaje que le estábamos preguntando, y es la suma de muchas cosas que podríamos decir es algo que refleja el siglo XIX de Chile, es algo que refleja la pre-etapa de Guerra del Pacífico y la posterior también, pero nada de las afirmaciones corresponden y menos la bibliografía, son inexistentes. Ese era el comentario que quería hacerles hoy y una advertencia fundamental. Recordemos que el comportamiento de la inteligencia artificial, por su naturaleza, se puede llegar a obtener respuestas como las que vemos aquí en ChatGPT Canva. ¿Por qué? Por la forma en que se estructura la respuesta, por la forma en que se estructura finalmente la entrega de información, midiendo la probabilidad de existencia del carácter o frase o palabra en una secuencia de texto. Así que para los profesores, para los estudiantes que están utilizando inteligencia artificial, recuerden, la inteligencia artificial puede alucinar. Y esa alucinación significa un comportamiento creativo. Cuando se lo estamos pidiendo en un contexto de creación musical o creación de un texto literario ficticio, bienvenida a la alucinación, el invento. Pero cuando estamos recurriendo a ella para poder conocer temas de carácter objetivo, donde no queremos comportamiento creativo, tenemos que tener estos cuidados. Si no le damos el suficiente contexto, si no aportamos información, si no verificamos que lo que nos está entregando es correcto, podemos estar haciendo un daño enorme a nuestro propio aprendizaje y al proceso educativo en general. Eso es todo por hoy, una reflexión simple que nos sirva de advertencia y de recuerdo. La alucinación forma parte del comportamiento de la inteligencia artificial. Hagámonos responsables de la parte que nos corresponda, y la IA no es el almanaque de toda la verdad ni de todo el conocimiento del mundo. Quizás lo puede llegar a ser de aquellos temas en los que fue muy, muy entrenado, pero no en todas las temáticas, sobre todo cuando a esta temática quizás seguro no formó parte de su entrenamiento. Nos vemos.